Hola, hola compañeros, pues les proponemos que vayamos iniciando, ya son 12:07. Ya veo que están aquí dos de nuestros ponentes, no veo al compañero Ángel, no sé si ande por aquí. Veo al compañero Fernando Oliva, Mario Benítez. Estamos a la espera de que se integre el compañero Ángel Valderas. Pero bueno, en lo que vamos localizando al profesor, les proponemos ir empezando. Bueno, pues antes que nada, les damos la más cordial bienvenida. Este es un foro de la Facultad de Economía, un foro organizado por estudiantes y profesores de esta facultad que hemos impulsado desde hace ya algún tiempo, pues la discusión de diversos temas que nos parecen de interés nacional y que sostenemos un proyecto que se llama Educatodos. El proyecto Educatodos es, bueno, emulando Educación para Todos, es un proyecto que intenta dar difusión de contenidos que sentimos que no están siendo difundidos por la institución, por la UNAM ni por la Facultad de Economía. Es un proyecto de difusión de folletos de arte, de ciencia, literatura, historia y también documentales, y hacemos algunas conferencias para dar un debate a nivel, pues, de la universidad y lo más nacional que podamos sobre estos temas. Bueno, pues el día 11 de octubre se cumple un aniversario más de este momento, pues, que sacudió a toda la población mexicana, que fue el asalto a Luz y Fuerza, el asalto a esta empresa pública, a esta empresa de electricidad del centro del país, despidiendo a más de 40,000 electricistas, echándolos literalmente a la calle, desempleados, y pues en un proceso que intentaba arrebatarnos la industria eléctrica. Ya el proceso de privatización de la electricidad había comenzado desde hacía bastante tiempo. Nosotros participamos de alguna manera en diferentes escuelas, en la huelga del 99 en la UNAM, en la huelga del CGH, y recordamos que en ese entonces también los electricistas estaban en las calles, estaban defendiendo la electricidad como un servicio público. El gobierno estaba intentando privatizarlo y ahí confluimos electricistas, estudiantes, en una movilización que llevó a sus propios caminos, pero bueno, el gobierno nunca desistió de privatizar la electricidad. Este golpe a Luz y Fuerza es parte de ese proceso, y afortunadamente dentro del ESME, el Sindicato Mexicano de Electricistas, ha habido una resistencia importante, ha habido trabajadores, trabajadoras que no han cejado, que han seguido luchando, que a pesar de los pesares no se han doblegado, y nosotros desde la UNAM queremos reconocer ese valioso esfuerzo. Queremos decirles que los admiramos, que aunque estemos a la distancia, pues es una lucha que reconocemos como algo muy, muy importante, no solamente por estar enfrentando a los grandes capitales que quieran arrebatarnos los derechos públicos, los recursos naturales que pertenecen a toda la nación, sino también porque hemos visto que en los últimos meses han desarrollado una lucha que va mucho más allá que solamente la situación de la energía eléctrica. Están luchando por soberanía, están luchando por los derechos de todo el pueblo y por algo que es esencial, a nuestro parecer, que es la democracia sindical. La democracia sindical se ha ido perdiendo a lo largo y ancho del país. Lo que tenemos son sindicatos blancos, sindicatos muy dóciles, muy calmaditos y muy bien portados a los intereses del gran capital. Tenemos sindicatos que realmente son no un aliado de los trabajadores, sino un aliado de las grandes empresas para reprimir a los trabajadores, quitarles sus derechos. Y bueno, es evidente, creo que ya para todo el mundo, si no es que hay todavía algunos ingenuos por ahí, pero creo que es muy evidente que dentro del ESME hay una resistencia de una buena base de trabajadores electricistas en contra de su propia dirigencia, de Martín Esparza, de Humberto Montes de Oca, que lo que han hecho pues es utilizar el sindicato para enriquecer, utilizar el sindicato para avanzar en la privatización de la industria eléctrica. Vimos cómo Martín Esparza se alió con Peña Nieto, vimos cómo defendió a Elbester Gordillo. Esas son cosas que quedan en el registro y quedan para la historia.
queremos decirles a los trabajadores electricistas, pues que desde otros lugares, desde las universidades y desde donde estemos, pues esta lucha también es nuestra y que pues sean muy bienvenidos a la UNAM, sean bienvenidos a estos espacios de discusión, son espacios de discusión libre, donde entre todos vamos construyendo y nos da mucho gusto que haya este vínculo. Entonces, bueno, en particular, nos da mucho gusto tener a estos dos compañeros del ESME en el foro de hoy, Fernando Oliva y Mario Benítez. Mario, además de ser miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, es profesor de la Facultad de Economía en las materias de Historia Económica e Investigación y Análisis Económico. Entonces, bueno, es un profesor con el que también hemos caminado y construido, y pues sean bienvenidos todos. Les propongo que empecemos nuestro foro con con Fernando Oliva. La discusión de hoy es sobre el sector energético, la política energética en México, pero en particular sobre el sector eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son las discusiones centrales a nivel nacional en estas políticas energéticas que se están discutiendo hoy día? Y pues las tareas a futuro, que también es algo muy importante. Entonces, si les parece bien, empecemos con Fer. Muy bienvenido seas, Fernando Oliva. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias a la Facultad de Economía. Y pues muchas gracias a todos los que se están incorporando en este foro denominado la política energética en México, el caso del ESME y del sector eléctrico. Bueno, pues vale la pena recordar cómo se viene dando este contexto de la política energética que durante muchas décadas y desde prácticamente lo pasado, la disputa entre el mercado privado, la posición del Estado, pues ha sido una disputa permanente. La reforma energética, la política energética, la empresa petrolera, la empresa eléctrica, prácticamente ha venido teniendo una variante y un comportamiento en esta lucha, en esta disputa. Por eso vale la pena, por ejemplo, en el caso eléctrico, en 1879 es cuando se incorpora esta primera planta en León, Guanajuato, de 1 kilovatios, y impulsada para la fábrica textil. En ese momento también pues era la industria minera y empezaba a predominar lo que era el alumbrado público. Pero si bien pues estas áreas que empezaban a tener un auge importante en nuestro país, pues evidentemente que fueron acaparadas por el mercado o por las empresas en ese momento extranjeras, de capital inglés, de capital estadounidense, de capital canadiense, y bueno, potencias que utilizaban esa hegemonía y que de alguna manera empezaban a incidir en las economías de nuestro país. Y bueno, ha sido toda una disputa de esta parte, de estas transnacionales, y en donde prácticamente a lo largo de la historia que hemos visto, siguen ahí, continúan estas empresas, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho por miles de mexicanos en defender estas áreas estratégicas, pues siguen impulsadas, siguen estando ahí. Me parece que en los últimos foros o desde el liberalismo, que viene desde los 30, sí, pero donde se fortalece prácticamente en los 80 en Chile, en Argentina, y donde prácticamente ellos habían aperturado estos sectores estratégicos al capital privado, pues desde ahí nosotros, o las coincidencias en si estas estrategias del neoliberalismo eran positivas o no, pues en ninguna parte de estos países de Centroamérica, de Latinoamérica y del mundo, pues daban resultados positivos. Por esta apertura al capital privado generó un efecto catastrófico. Primero, un deterioro, por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, pues del sector. Un aumento indiscriminado de los precios de consumo, un descenso significativo del empleo,
sobre todo en áreas de mano de obra calificada y por supuesto una reducción muy importante en los ingresos del Estado. Entonces, a partir de esta situación, nosotros queremos decirles que el sindicato en los 106 años que va a cumplir este 14 de diciembre de 2020, 106 años, ha estado en una permanente lucha por fortalecer y rescatar estos sectores. En 1914 se funda el sindicato, en 1916, pues estas empresas, ¿qué es lo que hacían? Pues la explotación de los trabajadores, con salarios de miseria, y también aunado a eso, pues en donde ponían sus plantas era el despojo de las tierras, el despojo y prácticamente campesinos a los propietarios de esas tierras. Una serie de cosas donde el principal objetivo de ellos pues era el lucro y la ganancia. Entonces el sindicato estuvo en esa lucha por conquistar la jornada de 8 horas, prestaciones, y así en 1916 se hace una huelga en contra de estas empresas, la Mexican Lion Power Company, la Foreway Company también, y se empieza a dar esta lucha estratégica, porque quien vislumbraba, como los rusos en su momento, potencializar bien con apoderarse de los sectores estratégicos, electricidad y bueno, pues otros sectores como gas, agua, eran imprescindibles. Era muy necesario tenerlos en el control en ese contexto. Entonces, bueno, el sindicato también en 1936 con Lázaro Cárdenas impulsa la expropiación petrolera, que sin duda pues fue también una posición digna de un mandatario que tenía por encargo defender los intereses de nuestra nación. Y así sucesivamente el sindicato ha venido conquistando en ese momento con Lázaro Cárdenas, conquistan también el derecho a la acción y bueno, con el único propósito, con la premisa de un sindicato que es precisamente eso, buscar las mejoras en su condición y calidad de vida. Y no solamente de un grupo de trabajadores, sino de todos los trabajadores de México y del mundo. Entonces, bueno, pues llegamos a esta ola privatizadora que se quiere impulsar. Cuando llega Carlos Salinas de Gortari, en 1992 empiezan a entregar contratos por abajo del agua de manera subterránea, contrariando la ley constitucional, y se empieza a ceder esta parte. Pero aquí es importante destacar que desde 1879 a 1960, cuando Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica, que también el sindicato fue parte importante para esto, es importante que conozcan todos que solamente el 40% de nuestro territorio nacional estaba electrificado. ¿Por qué? Porque no les interesaba a estas transnacionales electrificar rancherías o zonas ya recónditas de nuestro país. A ellos lo que les importa es concentrar su riqueza en donde estaban, en las capitales, pues la industria. Entonces, imagínense que en todos estos años, 79 años pasaron y solamente teníamos el 40% de electrificación en nuestro país. Se resalta de 1960 a prácticamente 2009, cuando estábamos 36% de electrificación en nuestro territorio nacional. O sea, a partir de la nacionalización, se empieza a cubrir ese hueco que afortunadamente tuvo visión en ese momento ese presidente, y que era necesario impulsar o tener como palanca del desarrollo social y económico de nuestro país, pues el sector eléctrico. Entonces, de 1960 a 2009, prácticamente arriba del 96% estaba electrificado. En 2009 teníamos una capacidad instalada del 150%. Teníamos mucho más de infraestructura para abastecer en este momento la demanda. Y aquí es importante entonces
volver a regresarme un poquito en esta parte donde entra el neoliberalismo, prácticamente cuando sale Miguel de la Madrid, entra Carlos Salinas de Gortari, empiezan a ceder esta parte de modificar la ley secundaria, la ley del Servicio Público de Energía, y empiezan a ceder otra vez la energía. ¿A quiénes? A las transnacionales, ¿sí? Vale la pena resaltar que estas transnacionales son las mismas que vienen arrastrándose desde el siglo pasado. Estas empresas de capital extranjero, la que ustedes se imaginen, pues están incidiendo en nuestro país. Entonces, se viene lo del 2009, en donde prácticamente les estorbaba el Sindicato Mexicano de Electricistas, puesto que en 1999 Cedillo nuevamente vuelve en una política de querer abrir el sector, ya de prácticamente reglamentarlo y hacer ajustes necesarios en la Constitución. El sindicato hace una muy buena, en donde tenemos que reconocer ahí la participación de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos apoyaron en ese momento, en ese movimiento, informando en donde se pudiera que no era necesario privatizar la industria eléctrica, que teníamos la obligación de defenderla, de tenerla en manos del pueblo de México. Y bueno, afortunadamente en ese momento frenamos esta iniciativa de Cedillo, y entonces, pues en ese momento logramos hacerlo, pero en 2009 el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es cuando viene el golpe artero de Felipe Calderón Hinojosa. A partir de que se da esto, pues no solamente fue el golpe a los trabajadores, o sea, el golpe fue a México, a nuestra nación, a nuestro pueblo, en quitarnos esta participación en este sector estratégico, tanto el petróleo como en la electricidad, pero que si ustedes ven ahora en los informes que están dando el gobierno federal, pues ya prácticamente el 46% está en manos de estas transnacionales, sí, y las muy fuertes, tienen el ya del 46%, pero a medida de que hacen aunado al sindicato, pues prácticamente se acrecenta esta parte de otorgar permisos a los particulares. Y bueno, ya finalmente con el presidente Peña Nieto en 2013, pues se acepta estas famosas recetas estructurales o reformas estructurales, y pactan, la votan a favor nuestros flamantes diputados en 2000 esta reforma. Y entonces, bueno, pues esta parte es la que estamos nosotros pues combatiendo, ¿sí? Desafortunadamente, bueno, pues es importante también decir que ahora luchamos no solamente contra estos poderes fácticos durante muchas décadas, los electricistas, sino ahora desafortunadamente cooptaron a un secretario general que pues es hasta penoso decirlo, porque por décadas este sindicato longevo defendió y ha defendido nuestro país, y ahora pues fue cooptado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, y finalmente, bueno, pues acuerda ahí una interrelación que vale la pena analizarla, porque ahora ya es parte del consejo de administración de una empresa Fénix, que es producto de una alianza con Mota Engie, de capital portugués, de capital extranjero. Y bueno, pues la verdad es muy lamentable y triste la posición de ahora de un secretario general que está ahora exigiendo que se le conserve el permiso que lograron pactar con el peñista de 25 años para la zona de aquí federal. Entonces, para nosotros ha sido un doble batallar, porque pues ahora tenemos que pelear contra este líder que lamentablemente, bueno, pues en lo largo de todas estas décadas, el Sindicato Mexicano de Electricistas logró una posición privilegiada, es decir, que se le reconocía al SME la lucha histórica que hizo por décadas. Y entonces ahora nos enfrentamos a que cuando se habla del sindicato, pues evidentemente no se piensa en el líder, sino se piensa en las siglas de un sindicato.
histórica por años. Desafortunadamente, pues, decir o que se crea de que hoy tenemos un líder que ha estado lucrando, que se ha estado enriqueciendo de manera ilícita. Muy lamentable que después del golpe de 2009, donde 44,000 trabajadores fuimos despedidos, pues ahora, producto de ese golpe, este comité central se beneficie, se enriquezca y bueno, pues haya cambiado los objetivos primordiales que era defender el sector y ahora esté luchando por, o ya se haya hecho en cabildero en sus patrones de Mota Angel. Entonces, suena muy difícil de entender porque ahora somos un sindicato que es cooperativista, producto de ese pacto con el gobierno peñista, es empresario, ¿sí? Porque también es parte de esta empresa Fénix, y bueno, pues el tipo también representa los intereses del sindicato. Entonces, acaba de hacer una asamblea donde le está pidiendo, él se pide aumento, él mismo se autoriza que sí el aumento estaba pidiendo, pero finalmente acuerdan que sea el 4% de aumento. O sea, es un asunto muy extraño, raro, lo que está pasando con nosotros, pero bueno, afortunadamente, aunque los líderes ahorita estén en esa posición de corrupta, pues, de hechos insólitos, pues muchos de los trabajadores o la gran mayoría de los trabajadores no hemos perdido la esencia. Nacimos rebeldes desde aquel movimiento revolucionario y seguimos insistiendo en esta parte de querer aprovechar ahorita la posición del gobierno de Manuel López Obrador, que en abril saca un comunicado, un acuerdo de confiabilidad y calidad en el sistema eléctrico nacional que trae como objetivo principal, pues fortalecer la soberanía energética de nuestro país. Entonces, nosotros estamos en esta lucha permanente, nosotros creemos que durante todas estas décadas en nuestro país hemos contribuido al desarrollo social, electrificamos gran parte del territorio nacional, hemos defendido el sector, entonces sentimos que tenemos calidad moral y tenemos que nosotros luchar porque esta parte de fortalecer la soberanía energética no solamente quede en el discurso, sino que quede en los hechos. O sea, tiene que haber una reparación del daño. O sea, nosotros fue un golpe de Estado sin mayor argumento legal, solamente es que ya no obedecía al interés nacional seguir con la permanencia de luz y fuerza del centro. Pero yo les pregunto, toda esta infraestructura, todas las redes de transmisión, de distribución, plantas de generación, subpotencia, toda esta infraestructura que por años creamos los mexicanos, siguen ahí. Lo único que desecharon fue pues esta experiencia por décadas, que el único propósito fue quitar al que estaba haciendo siempre permanente crítico de los gobiernos neoliberales, pues para allanarles el camino a estas transnacionales. Entonces, nosotros estamos ahí, este 11 de octubre, el domingo, estamos convocando una marcha y pues el objetivo primordial es decirle al gobierno, con mucho respeto, pero con toda la autoridad moral, de decirle, señor presidente, estamos acompañándolo en este fortalecimiento necesario reponer el daño a los electricistas. Es necesario que se recupere para nosotros la zona central del país, que siguen nuestras instalaciones ahí, pero que falta la mano de obra. Si en Ayotzinapa, cuidándolas con todo el respeto, las diferencias de los compañeros, acá también hubieron miles de muertos. El proyecto de vida se cambió categóricamente, fuertemente, y entonces es muy necesario esta parte de que se nos regrese la zona central del país, que luchemos todo el pueblo a renacionalizar la industria eléctrica. Bueno, en esta parte termino diciendo, así como ahorita se están cobrando los impuestos a todas estas empresas, quiero decirles que también debiese hacer exactamente lo mismo para cobrarles lo que han dejado de pagar luz. Cualquier empresa, como dice el presidente, las que ustedes se imaginen,
no solamente debe impuestos, debe predial, ¿sí? Debe agua y debe la energía eléctrica. Entonces, es muy importante unificarnos los mexicanos, entender que hay una andanada de las transnacionales porque se siga aperturando el sector eléctrico y petrolero, pero el pueblo de México tiene que nuclearse para defender lo que es nuestro, que nos ha costado tantos años, ¿sí? De contribuir para que esto sea una palanca del desarrollo, no solamente político, sino más bien económico y social de nuestra nación. Gilberto, doy entrada para que... Muchísimas gracias, Fernando. Sí, muchísimas gracias por tu participación y otra vez bienvenido a la Facultad de Economía, la UNAM, aunque sea a distancia, pues ya podremos estar haciendo este tipo de actividades en la facultad y en la UNAM, donde también físicamente eres bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si por aquí ande el profesor Ángel Valderas, porque por nombre no lo ubico, pero no sé si ande por aquí con alguna otra cuenta. Si no, vamos a darle paso al profesor Mario Benítez. Como les decía, él es profesor de la Facultad de Economía, también es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos da mucho gusto estar realizando esta actividad con él. También muy interesante lo que nos comenta en diferentes espacios, así que le damos la palabra al profesor Mario Benítez. Mario, ¿andas por ahí? Vi que estaba conectado. Y... Pero justo en este momento creo que se desconectó. Si quieres, Gilberto, aprovecho el espacio en lo que lo Sí, contactas. claro. ¿Sí? Sí. Bueno, ya que las circunstancias así lo permiten, me gustaría hablarles un poco de lo que estamos haciendo a lo interno del sindicato. En 2015 le tocaba al secretario general, el golpe fue en el 2009, ¿sí? En 2015 el proceso democrático de nuestra organización se tenía que llevar a cabo. En el 2014 se volvió a generar la elección para el medio comité central, en donde 13 puestos volvieron a quedar, se les volvió a dar el beneficio y la confianza. El periodo era 2014-2016. En 2015 juega Martín Esparza para secretario general y le tocaba su periodo 2015-2017. Sin embargo, ya electo para ese periodo, después en julio terminaron las elecciones, se tomó protesta y en septiembre de ese mismo año de 2015 hace una reforma estatutaria donde ya los puestos no deban de 5 años y lo hace retroactivo, haberse dado así porque ya había sido votado por 2 años. En ese derivado de eso, entonces ahora al hacerlo retroactivo, su mandato terminaba en 2020 y para los que quedaron 2014-2016 quedaron entonces electos a 2019. Durante todo este tiempo, pues queremos decirle que a todas las posiciones críticas a su corriente, pues fuimos expulsados, fuimos sacados. En el caso mío, no me dieron un certificado de cooperativistas porque hay una modificación estatutaria, necesitas también ser miembro de la cooperativa. Pero evidentemente que al nosotros ser una posición crítica, pues nos niegan el certificado de cooperativistas. Por lo tanto, se reduce esa participación, controlan las asambleas y bueno, finalmente en 2019 participamos en un proceso electoral, 2 planillas, una la encabecé yo, otra compañero Alfredo Arenas. A mí me niegan participar porque no soy miembro de la cooperativa, pero se logra impulsar una planilla con miembros cooperativistas. Y bueno, pues evidentemente se dio ahí un fraude electoral. Los compañeros que participaron no les dieron la unidad de que estuvieran sus escrutadores cuidando
11 divisiones que tenemos en toda el área que dábamos atención, como Luz y Fuerza del Centro. No se les permite sus escrutadores, nunca se entrega el padrón de votantes, jamás se entregó. Y todas estas irregularidades fueron reportadas en su momento a la Secretaría del Trabajo. Iniciamos una fuerte campaña, a muchos compañeros no se les dejó votar, sobre todo a los que ya estaban identificados. Se entregaron dividendos de la cooperativa justo en el proceso electoral. Hemos tenido, demandamos ese proceso, eso fue en el 2019, ahora en el 2020 sucede lo mismo, sale una planilla a contender y evidentemente que ahora, a partir de que este gobierno hace unas modificaciones en la ley laboral, pues ahora se modifica esta parte de la comisión de escrutadores y solamente 3 compañeros electos en una asamblea electoral son los que van a manejar todo el proceso electoral. ¿Eso a quién le conviene? Pues evidentemente al secretario general que en el 2005, ahora en el 2020 son 15 años de control. Imagínense, evidentemente que esa comisión electoral, sin mayor escrúpulo, pues es gente de él. Todas las corrientes opositoras no podemos entrar a la asamblea está controlada, y bueno, pues entonces el fraude está otra vez dado. Presentamos ya las demandas correspondientes, pero aquí habría que resaltar algo, porque de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaria del Trabajo, piensan ellos poner una urna transparente, al ellos dar por hecho que sí hay una libertad plena en las asambleas, y que esa comisión electoral sí fue bien acreditada, pues ya se ejerce la libertad sindical, ¿no? Y, ¿cómo se le va a hacer si eso pasa en el ESME, cuando habíamos presumido de haber sido democráticos? Pues ahora es difícil entender, sea. Pero si nos salimos solamente del contexto del ESME a nivel de todos los sindicatos, eh, estamos hablando que en promedio, los líderes, por ejemplo, como Carlos Romero de CHAN, Francisco Hernández Juárez, Gilberto Muñoz de trabajadores de la industria química, Armando Neira Chávez de la industria embotelladora, Víctor Flores de ferrocarriles, y así, si nos vamos con todos los líderes sindicales, en promedio tienen 22 años como secretarios generales, ¿sí? ¿Cómo entonces los trabajadores vamos a tener libertad plena, ¿sí? Para desempeñar democrática las líneas de las asambleas. Es muy difícil porque nos estamos enfrentando a un aparato. ¿Qué están haciendo ahorita los líderes sindicales? Dicen al gobierno, no te metas, ¿sí? No te metas, la OIT prohíbe que se meta el gobierno. Tiene que ejercerse la libertad sindical plena en los sindicatos. ¿Pero la libertad para quién? ¿Para los trabajadores o para los dirigentes que están en turno? Entonces, bueno, pues es ahí cuando habría que preguntarse, ¿no? ¿De verdad no tiene que meterse en estos momentos el gobierno? No queremos que se meta para que nos diga, tú, Fernando Oliva, tienes que ser el secretario general. No, nosotros no queremos eso. Pero el gobierno sí tiene que garantizar, ¿sí? Las condiciones para que se ejerza con plenitud la libertad, ¿sí? La libertad de opinar, la libertad de votar. Ese es ahí donde tenemos, creo yo, un embudo y que no se ha entendido por esta parte también incluso del gobierno. Como en el caso de los maestros, que invitaron a padres de familia, que invitaron a maestros, que invitaron a los dirigentes, que invitaron a los funcionarios. En el caso de la libertad sindical, de la reforma a la ley laboral, los trabajadores no fueron consultados. No fuimos consultados los trabajadores. Entonces dan por hecho de que su reforma, pues es la gran obra. Y es lamentable que ahorita
en este gobierno que está tratando de hacer las cosas diferentes, pues no se entienda perfectamente bien. Hay una andanada de los empresarios, ¿sí? Y los líderes sindicales, ¿qué hacen? Están enmudecidos, no dicen nada, solamente dicen, no, no te metas con mi autonomía sindical. Pero han escuchado, por ejemplo, que soliciten incrementos de salario, o han escuchado ustedes posiciones, por ejemplo, han escuchado ustedes ahorita al líder de la CFE que se pronuncie a favor de que el gobierno está fortaleciendo el sector eléctrico, que no que les regresaron a su antiguo régimen de jubilación, ¿sí? No hay nada, están sido el movimiento obrero. Entonces, bueno, pues creo yo que aprovechando este impulso de las redes de telecomunicación, las redes, eh, este mecanismo que ya tenemos como el que ahora estamos, que estamos comunicándonos, pues ya las bases se están rebasando, el pueblo está rebasando a, bueno, pues, pues no nos van a dejar, no nos dejan otro camino. Creo que estamos haciendo lo propio, creo que estamos acertando en esta relación de comunicarnos y ver el contexto de nuestro país y bueno, pues vamos a tener que ser nosotros quien de manera directa exijamos no solamente al gobierno, sino también a los diferentes líderes que están ahí atorados en el tiempo y que no encuentran otra manera ya de vida más que el de corromperse, el dinero, la mercancía y el enriquecimiento. Fueron 36 años de que incluso nos metieron los que pensábamos bien equivocados, ¿no? Y los que estaban locos, equivocados y rateros eran los que presumían de que las cosas eran así, ¿no? ¿Para qué pides este aumento? No, no hay condiciones. ¿Para qué pedirlo? No, no va a haber. No nos van a dar. Son utopías, son sueños. Y no, compañeros, yo creo que ahora estamos en una situación totalmente diferente, muchos jóvenes aprovechando la tecnología, el conocimiento, y bueno, pues nosotros luchando desde nuestra trinchera y ojalá que puedan acompañarnos en esta parte de demanda como lo han hecho durante todos estos tiempos, ese acompañamiento a, a los sindicalistas democráticos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues ya termino, Gilberto. Espero que ya Sí, hayas contactado a Mario. sí, muchas gracias, Fernando. Fíjense que Mario tuvo un apagón justo en este momento, ya saben cómo son las malas coincidencias. Entonces está intentando reconectarse, pero bueno, en lo que el profesor ingresa, me gustaría hacerles una recomendación. Es un libro que escribió justo el profesor Mario Benítez, que está en esta página que pueden descargar. Es en el esmehayotrahistoria.blogspot.com. Aquí pueden descargar este libro que se llama La Otra Historia, la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas frente a la liquidación de Luz y Fuerza. Este libro es interesante porque no solamente narra la historia del ESME, sino narra la historia del sector eléctrico en México. Y luego va profundizando en el conflicto y cómo se dio el golpe contra Luz y Fuerza, la liquidación, etcétera. Entonces, bueno, aquí pueden descargar este libro. Yo creo que es muy interesante y para la discusión acerca de la industria eléctrica, pues puede ser algo importante. Entonces, bueno, ahí queda la recomendación. Ahorita pego en el chat la liga para que los que quieran la puedan descargar. Y aprovechando que está Fernando Oliva aquí, a mí me gustaría hacer algunos cuestionamientos, unas preguntas y bueno, si algún compañero de, de la asistencia también quisiera hacer alguna pregunta, están en toda la libertad. Pueden irla haciendo aquí en el chat también y yo ahorita las leo. Pero me refiero más como a la discusión de la situación de eléctrica y energética a nivel nacional. O sea, creo que es muy claro que ha habido un cambio en el país, un cambio que ha transformado algunas cosas, algunas otras no tanto. O sea, me refiero a que pues en poco tiempo, en algunos meses, no se puede hacer una transformación muy profunda.
aunque en algunos otros rubros tal vez podía ser acelerarse más el paso. En términos concretos del sector eléctrico, bueno, los gobiernos pasados habían intentado privatizar. Como no pudieron de plano ponerle un signo de pesos a CFE, lo hicieron por otras vías, metiendo contratos. Las grandes empresas transnacionales ahora ya tenían concesiones, unos contratos de autogeneración, que son los que ahora pues están vigentes y permiten a las compañías privadas pues producir un montón de electricidad. Entonces yo entiendo que lo que ocurre con estos contratos es que una empresa, por ejemplo Ford o General Electric o Slim, ¿no? Con sus diversas empresas, quien sea, dice yo voy a autogenerar mi electricidad, entonces le dan la concesión, ellos autogeneran, pero como parte de la concesión es que ellos puedan vender el excedente, o sea, no solamente quedarse con su energía eléctrica, sino vender lo que les sobra, porque como ustedes saben, la energía eléctrica no se puede almacenar, tiene que ser consumida prácticamente. Exacto. Y como no se puede almacenar, la venden, la compra el Estado y el Estado la redistribuye, pero eso se ha convertido por la vía de los hechos en que una buena parte del sector eléctrico en México ya está privatizado. No formalmente, no en la Constitución, pero sí por estas concesiones. Entonces, bueno, López Obrador llegó a la presidencia de la República diciendo que se iba a detener la privatización de la industria energética en general y eléctrica en particular. En el sector petrolero, pues empezó con el combate al huachicol, al robo, a la corrupción y demás. Una cosa que está para la discusión es qué tanto se podrían revertir algunos de los permisos de las concesiones que se dieron a las grandes petroleras, dado que no han estado pues realmente produciendo petróleo, no han estado extrayendo y demás. Entonces ahí hay una tensión de fuerzas porque no se dan más concesiones, pero las ya existentes se mantienen, pero no están produciendo, entonces ahí hay algo que no termina de resolverse. Por supuesto que un tema de fondo es que necesitamos soberanía energética para nuestro propio desarrollo, porque la energía es un motor de desarrollo. Los grandes países a nivel mundial que se han desarrollado, que se han industrializado, tienen su sector energético consigo, lo tienen estatizado, muy bien desarrollado y demás. Bueno, ahí está el caso de Rusia, de China, etcétera, ¿no? Incluso de algunos países europeos. Y en México se ha avanzado hacia la privatización. En el sector eléctrico, lo que ha dicho López Obrador es que ya no se van a dar más concesiones, que ya se terminó el tiempo en el que se le daban permisos al capital privado para generar la electricidad, pero tampoco va a retirar las concesiones, o al menos no se ha planteado eso en el corto plazo. Se dice que va a venir una contrarreforma energética a la mitad del sexenio, que no sabemos cómo vaya a venir, pero bueno, paréntesis ahí, es muy curioso, curioso John, indignante, que Martín Esparza, siendo el dirigente del ESME, pues esté a favor de las concesiones y no esté a favor de la nacionalización de la industria eléctrica, que esté aliado de la transnacional Mota Engil, que esté pues intentando que fracase la política energética de soberanía, de recobrar el control de la electricidad y del petróleo para que ellos puedan ganar más dinero. Eso me parece que es altamente reprobable de parte de ellos, pero creo que se ha dado ahí también, que ha sido muy claro, ¿no? Como pues el gobierno dice ya no se van a dar más concesiones y empezó un ataque que es también parte de mi pregunta. Bueno, ahora lo formulo todo como forma de afirmaciones, ¿no? Pero ahí hay muchos temas que me gustaría que Fernando nos diera su opinión, la información que tiene. Pero otro es este ataque que se ha dado acerca de la generación de energía limpia. Hay quienes dicen, no, este gobierno ya está por el petróleo, ya, o sea, es seguir contaminando y está en contra de la emisión de energía limpia. Está en contra de la emisión, por ejemplo, de energía eólica, etcétera. Entiendo que la crítica viene de los partidos de derecha, del PAN, del PRI,
Y entiendo que lo dicen porque, o sea, cuando se dice que ya no va a haber más concesiones y que se va a regular este mercado de electricidad, pues entonces ya no se va a permitir que muchas empresas privadas sigan obteniendo riqueza, ganancias de este sector eléctrico, y algunas de ellas estaban avanzando en estas energías limpias, entre comillas, ¿no? Pero realmente el objetivo no es detener la generación de energías limpias, sino el objetivo es detener la privatización de la electricidad y del petróleo. Eh, para gusto de algunos de nosotros, este proceso debería ser mucho más firme, mucho más profundo, con iniciativas legales, constitucionales, transformaciones que permitan que no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, se logre realmente nacionalizar la industria eléctrica. Eso es lo que no vemos por parte de López Obrador. Eso es lo que creo que nosotros deberíamos exigir, no solamente como los trabajadores electricistas. Este es un problema de todos los mexicanos. Necesitamos exigir y también construir y participar en un proceso que avance hacia la real nacionalización de la industria eléctrica en México, porque sin esa nacionalización no nos vamos a desarrollar. Si grandes empresas transnacionales siguen obteniendo beneficios a raíz de vender la electricidad al Estado, que ahora es una instancia intermedia, ¿no? La reguladora de energía, que es la que hace esas compras y demás. Pero bueno, como parte de esas instituciones que se generaron en los gobiernos neoliberales, pues realmente el objetivo no es regular el mercado, sino privatizarlo. Entonces, bueno, muchos de los compañeros que están hoy presentes en el foro son parte de la comunidad de la Facultad de Economía, estudiantes, y yo creo que hay muchas dudas con respecto a eso, de cómo está el cimiento del sector eléctrico, cómo está funcionando, cuáles son las disputas, quiénes son los que están en el centro de esa disputa y hacia dónde avanza, hacia dónde está avanzando este gobierno y qué necesitamos hacer nosotros para que avance más profundamente, que no solo se queden ya, se detuvo la entrega de concesiones, sino que se reviertan muchas concesiones que son muy dañinas para el desarrollo nacional. Bueno, ahí están unos planteamientos. No sé si Fer tenga algún comentario, y por aquí también hay algunos compañeros que hacen preguntas. Si quieres, Fer, en lo que yo leo Sí, las preguntas, si quieres puedes ir haciendo un comentario y ahorita avanzamos. sí, también ya llegó Mario. Pero bueno, mira, Ah, esta qué parte bien. de las energías limpias es muy relevante, es muy relevante, pero aquí hay que de algo. Eh, Todas estas empresas transnacionales, bueno, que están metidas en el sector eléctrico, están aprovechando toda la infraestructura que tenemos. O sea, toda la infraestructura de torres de transmisión, de cable tendido por kilómetros en todo nuestro territorio nacional, todos los sistemas, todos los equipos de potencia, toda la infraestructura, ellos no están invirtiendo un solo peso, ¿sí? ¿Por qué está ahí la ambigüedad y que hay que esta parte que entender con esto de las energías limpias, que le están dando mucho auge a la energía solar, energía eólica? Lo que no dicen las empresas, por ejemplo, en Oaxaca, que está esta parte del viento, pues es que despojan a los propietarios de esas tierras, les dan una miseria, en el mejor de los casos, si no es que no les dan nada, ¿sí? Y utilizan todo ese campo abierto, están metiendo ventiladores para, en este caso, la energía eólica o los paneles solares también en otro sentido, ¿sí? Pero lo que no dicen que esa energía no es constante. Si los días están nublados, hay que aprovechar la energía solar. Si no hay viento, no se puede utilizar esa energía eólica. ¿Cuál es la potencialidad, por ejemplo, que ahorita está destacando incluso el presidente? Pues que tenemos que revitalizar nuestras plantas hidroeléctricas. México tiene 42 ríos, potencialmente es privilegiado nuestro país, ¿sí? Nosotros deberíamos de impulsar más hidroeléctricas, es la mejor energía limpia,
no contaminante, se aprovecha la caída del río, ¿sí? Y constantemente tenemos una energía, constantemente, 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 ¿sí? Pero ¿qué dicen las transnacionales? Ah, no, pues ellos agarran, a ellos, ¿qué es lo que les preocupa o qué es lo que los ocupa? Generar. ¿Por qué? Porque en estos contratos leoninos, ¿sí? Que establecieron con los gobiernos espurios, ¿sí? Pues toda la energía que producen, toda la energía que producen, está obligado el gobierno a comprárselas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pasaba mucho las inundaciones, pues porque no echaban a andar las hidroeléctricas, el agua seguía, porque está obligado el gobierno a darles preferencia a lo que generan con con lo que están haciendo, con las energías, tanto eólica como la energía solar, ¿sí? Entonces esa parte es la que se desconoce, ¿sí? Ellos no se meten en la distribución, o han escuchado ustedes que están haciendo una planta en una ranchería, o han escuchado que están haciendo o metiendo torres de transmisión para electrificar una zona recóndita en nuestro país. No lo van a hacer nunca más, ¿sí? Por leoninos, que aquí hay una cosa que hay que resaltar, porque a partir de lo que se generó con los Oya, a partir de lo que se generó con Obedrech, ¿sí? Nos hemos venido dando cuenta que todas esas reformas estructurales que firmaron, que avalaron los diputados, fueron a partir de sobornos, ¿sí? O sea, fueron cooptados, fueron comprados. Esas iniciativas entonces nacieron viciadas, ¿sí? Hay un delito. Por lo tanto, creo yo que aunque no lo pueda decir el gobierno abiertamente, que el sector energético ando, pero para que eso pueda pasar es necesario que el pueblo lo entendamos y lo respaldemos en esa parte, porque creo yo que no lo puede decir abiertamente, pero sí lo están haciendo. Si ustedes se meten y buscan el acuerdo del 15 de abril, el acuerdo de confiabilidad y de calidad en el sistema eléctrico nacional, prácticamente le pide al pueblo apoyar, prácticamente le pide a los trabajadores apoyar en consolidar esta parte de solidificar la unidad para defender, defender la soberanía energética de nuestro país. Entonces sí es muy importante conocer todos los elementos, insisto, acompañar y reconquistar esta parte de renacionalizar la industria eléctrica, fortalecer la soberanía energética y bueno, pues darle prioridad a la empresa pública para ir desechando a todas estas transnacionales. Son 60 grupos transnacionales entre empresas transnacionales y mexicanas. Un ejemplo, pues, son las empresas de Carlos Slim, América Móvil, Cemes, Grupo México, Grupo Modelo, Coca-Cola, Bachoco, Televisa, TV Azteca, Industrias Peñoles y Grupo Hierro, ICA, Grupo Posadas, Walmart, está metido en la luz, Soriana, Liverpool, Kimberly Clark, Altos Hornos de México, Grupo Industrial Bimbo, ¿sí? Grupo Industrial, Grupo Alfa de Monterrey, Grupo Aeroportuario del Centro Norte, y bueno, son 60 que tienen acaparado todo el mercado en todos sus niveles de comercio, de ganancia. Entonces el reto es mucho, compañeros, pero estamos haciendo lo conducente. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias por todo su esfuerzo. Ahora sí anda por aquí Mario. Si quieres tomar la palabra, Mario, ya andas por acá, ¿verdad? Creo que está... Sí, aquí anda Mario. ¿Ya? Sí. ¿Ya, ¿Ya se oye? Adelante, Mario, sí. ¿Sí se escucha? Voy a echármelo rápido porque anda muy mal por aquí la señal y ya me sacó 3 veces y alcancé a pescar tantito de lo que decía Fer. Entonces, pues a ver si no me saca de nuevo en cualquier momento esta mala conectividad. Entonces, entrándole directamente al punto, yo parto de lo más básico y es por qué en diversas empresas privadas, sobre todo españolas,
han podido hacer negocio y se enriquecen a costa de los recursos naturales en nuestro país. ¿Por qué han podido hacer todo esto? O sea, ¿en qué momento entraron? ¿Quién los dejó entrar? ¿Por qué para estas empresas sí es redituable el sistema eléctrico y por qué para el sector público pues resultó que ya no era redituable? ¿Por qué tuvo todo esto que entregarse, que cederse? Entonces, pues esa es la parte, desde mi opinión, es la parte básica. O sea, entender por qué se entrega un negocio de este tamaño, de esta gran cantidad de consumidores que constituyen pues toda la población mexicana y aparte los servicios, los giros, el alumbrado público, etcétera. ¿Por qué se liquidó una empresa de más de 100 años y se entrega esto a manos privadas? Esa es la primera parte, como un punto de arranque para cuestionarnos, pues, qué pasó en este país, que como lo poquito que pesqué, lo que exponía el compañero Oliva, es toda esta riqueza fue resultado, fue producto de un trabajo de varias generaciones de electricistas que se encargaron de tender miles y miles de kilómetros de las líneas de transmisión, de hincar millones y millones de postes, de pues construir las subestaciones, los transformadores, las acometidas, etcétera. O sea, toda esta labor fue riqueza generada por los trabajadores. Es una riqueza social, es una riqueza pública, es de alguna manera un patrimonio de todo el país y muy en particular de los trabajadores electricistas. Entonces, aquí también aviento esta otra pregunta, que es ¿dónde estaban los capitales privados cuando en este se producía para las textileras que señalaba Fernando? ¿Dónde estaban los privados cuando se requería llevar luz a las rancherías, a las colonias proletarias, a las escuelas rurales, a las zonas pesqueras, a lo más apartado de nuestra república, que también necesitaba la energía? ¿Dónde estaban los privados? Entonces, pues para ellos siempre ha sido muy fácil en estos conceptos de otros autores que señalan el capitalismo en su fase de despojo, en su fase, pues que pillaje, para decirlo con sus letras, un robo. ¿Dónde estuvieron cuando se requería electrificar todo un país? Y bueno, brillaron por su ausencia, pero ya que está la mesa servida, ya que está el banquete cocinado, en esta metáfora, pues se sientan tranquilamente y se despachan y a comer y a beber de lo lindo sin haber hecho un mínimo esfuerzo. Entonces, ¿quién los dejó sentar? Esta parte es muy importante porque es aquí donde nosotros las reformas tuvieron que cambiar estos grandes capitales se sentaran y se despacharan. Entonces, el origen de esto, bueno, viene siendo acariciado prácticamente desde que se expropia el petróleo. Ya se está pensando en revertir este proceso que coloca la riqueza pública en manos de una nación, pero en este ascenso de la derecha, en su política, en su ideología, en la toma del gobierno a partir de la usurpación de los fraudes, etcétera. Bueno, quizás en el caso de la electricidad y muy en particular de los ubiquemos el inicio de esta tragedia neoliberal en las iniciativas de Zedillo, que intenta comenzar a aperturar, comenzar a acomodar a estos comensales insaciables, y hubo una gran resistencia, que esta es la parte que capté de lo que exponía Fernando Oliva, o sea, una enorme resistencia que logra contener, que logra aplazar, no derrotó de manera definitiva, pero sí impide en ese acota y no
a esto. Lo logra el pueblo, lo logra el SME, lo logran los trabajadores. Y aquí señalo algo que es muy importante. Perdón, ¿me siguen escuchando? Moderador, ¿me sigo escuchando? Sí, te escuchas bien, Mario. ¿O estoy hablando aquí solito? Ah, muy bien. Gracias, perdone. Es que, bueno, decía entonces, contener una privatización es obra de tener una ofensiva. Supone un gran movimiento social, una unidad de un pueblo, sobre todo los trabajadores, y enfrentar esta condición. Esto fue un resultado de una gesta popular, de una gesta de trabajadores que logra contenerlo. Desde luego, pues estos intentos continúan por arrebatar el gobierno y ponerlo totalmente a la orden de la doctrina neoliberal que indica la privatización del sector público, apertura de nuestro país en sentido comercial, son las épocas de libre comercio, de su profundización, y cambiar las reglas, le llaman la desregulación, que es modificar la Constitución. Llega Vicente Fox. Con Fox también hay otro intento de privatizar, y nuevamente hay movimiento, hay, digamos, de alguna manera conciencia por contener estas iniciativas. Y pues desde mi punto de vista, en el caso de Luz y Fuerza, el golpe liquidador obviamente lo propina Calderón. En todo este trayecto, antes de Peña Nieto, en todo este trayecto enfrentamos por varios momentos estos intentos privatizadores. Y el resultado es que se fueron entregando, como lo documenta otro compañero nuestro que se llama David Miranda, como él lo investiga y lo documenta, se han ido entregando más de 1,000 permisos para que los privados generen. Esto es una privatización continua, silenciosa, furtiva, porque la Constitución no se había modificado, pero se hicieron cambios en leyes secundarias y se empezó supuestamente de autogeneración para un supuesto autoconsumo, y realmente fue una figura tras la cual se ocultó un mercado negro. Se hicieron empresas que comenzaron a generar para su propio consumo, y el acuerdo les permitía, en esta afectación de leyes secundarias, les permitía que el sobrante de electricidad que no consumieran lo subieran a las redes y el gobierno lo pagaba. ¿Cuál fue el resultado de todo esto en evolución? Que su producción se subía a las redes y lo mínimo, hablo de un porcentaje de 5 o 10%, era para autoconsumo, y lo demás, como le sobraba, y la electricidad tiene esta particularidad de que no se puede almacenar, de que lo producido se sube a las líneas y está corriendo. Pues imagínense la velocidad de la energía, no se puede almacenar, y esto obligaba a la CFE a comprar toda esta energía, lo que nos lleva a señalar una mera conclusión de este proceso de privatización. Cada permiso de producción significó un retiro paulatino de la producción pública. Cada vez que se entregaba un permiso, el gobierno dejó de producir energía eléctrica en la misma proporción o en mayor proporción. Estamos hablando de más de 1,000 permisos. En la actualidad, este dato se ha confirmado por distintas fuentes. El sector privado, a partir de estos permisos, alcanza a generar entre el 46, 48% de toda la energía que se produce en México. Si esto no es privatización, pues díganme qué es. El sector privado prácticamente produce la mitad y le dejan al sector público la otra mitad. ¿Por qué el sector público no puede producir al 100%? Porque no tiene capacidad,
porque no hay trabajadores, porque no hay los medios de producción, la materia prima. No, no es por eso. Si produce la mitad, no, es porque los permisos que se entregaron representan una, si se me permite el término, una desproducción, una improducción. Entonces tenemos plan. Ya no escucho a Mari, ¿ustedes lo escuchan? Creo que no, ¿verdad, Fer? ¿Ya? Ya, Mario. ¿Me tocó otra vez? ¿Dónde me quedé? Perdón, es que en verdad me apena mucho, pero está No te mala la preocupes. señal y está... Se te ha estado escuchando muy bien, solo perdimos los últimos 20 segundos. Ah, muy bien. Entonces decía, me estoy apurando porque es pésimo. Desgraciadamente, cuando estoy dando esta plática, está ocurriendo estas fallas, pero he tenido otras charlas y conferencias y hasta clases y no tengo este problema. No sé si sea obra de los chavos o sea obra de los neoliberales, que esta charla no se dé a conocer, pero bueno, decía yo que el pastel, digamos, toda la producción de electricidad está prácticamente mitad y mitad, pero no es porque el sector público no pueda, sino porque cada permiso representa al privado, cada permiso al privado representa dejar en desuso, dejar en el ocio. Y me quedé en esta parte señalando que las plantas generadoras de CFE del país están trabajando al 40-45% de su capacidad. Y este es resultado de las reformas. ¿Cómo es posible que tú, pudiendo hacer la energía, pudiendo generar la luz y transmitirla, decidiste venderla? Decidiste dar permisos para que ellos la generen y además se la compras. O sea, eso es un sinsentido. Y repito, es la parte básica, o sea, un campesino tiene X cantidad de hectáreas, hace jitomates y decide, porque es su tierra, es su producto, es su semilla, es su trabajo, y decide vender la tierra. Y ahora compra jitomates, cuando él era el productor directo de su tierra, de su trabajo, de su semilla, y entonces no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo se le entregó esta enorme fuente de riqueza pública al sector privado? Bueno, aquí entra otra parte que es muy importante. Las reformas de Peña Nieto, muy en particular la de 2013, que intenta arrebatarnos el petróleo y dar otro empuje a la privatización casi total de la industria eléctrica. Hoy sabemos, aquí también voy a coincidir obviamente con Fernando, ahora ya sabemos cómo se aprobó esta reforma energética. Emilio Lozoya Austin ha declarado en 63 cuartillas cómo es que se aprobó esta y otras reformas y se aprobó a billetazos. Estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de los diputados del PAN, del PRI, de cómo quedó a merced de Nieto. Él está confesando, Lozoya Austin, menciona a Videgaray y a toda esta clase política que alzaron la mano porque en su bolsillo cayeron millones de pesos, perdón, de dólares. Y entonces no fue ni siquiera un fundamento económico, una necesidad real, interna, no. Todo esto fue resultado de esta enorme corrupción que viene acompañando toda la gestión del neoliberalismo. Y no dudamos ni tantito que de igual manera se aprobó este decreto liquidador que 11 años que cambió la vida a 44,000 familias. Esta parte también es importante porque vamos a hablar nosotros de la justicia.
Y la justicia tiene digamos, busca reparar el daño en muchas direcciones, bastantes direcciones. Una de ellas es no solamente castigar a quienes a billetazos aprobaron esto. Yo estoy de acuerdo y muchos de mis compañeros también, y somos probadores de que sí se enjuicia a los expresidentes. Estamos hablando de un pequeño botón de muestra de cómo se ha gobernado en este país. No ha gobernado, perdone, ni siquiera el PRI ha gobernado, ellos son la fachada. Ni siquiera el PAN o Fox o Calderón han gobernado, son la fachada, son la careta. Tras ellos están los grandes capitales como Odebrecht, como Fenosa, Iberdrola, como Mota Engie, la empresa de Martín Esparza. O sea, tras estos gobiernos, tras estas figuras políticas en la Cámara, a partir de estos partidos neoliberales, PRI, PAN, se encuentran las transnacionales, ellos son los títeres, los hilos los mueven estos capitales, ellos mueven los hilos. Entonces nos han gobernado a partir de las transnacionales y sus intenciones. De modo que hablar de soberanía es recuperar la forma en que tú como país te conduces y utilizas tus recursos públicos. Hacer justicia no solamente es demostrar estos grados tan profundos de corrupción y exigir castigo. Hacer justicia es recuperar el sector eléctrico porque era nuestro y es nuestro. Esa riqueza salió de nosotros por generaciones y su finalidad es el desarrollo, no es el lucro. Por eso es una empresa estratégica, porque es un bien de utilidad pública, de utilidad de todos. Es algo que todos necesitamos. Todos necesitamos, no puede estar en manos privadas, porque el control estratégico de una nación, de una economía. Cuando hablamos de utilidad pública, hablamos de un recurso y el Estado, en tanto que es representante de una sociedad, debe encargarse de su conducción y de su administración. Y esto fue entregado. De justicia, sí, estamos promoviendo cárcel, lo decimos así, a los expresidentes y todo lo que se les repite, investigación, para que sigan en prisión, sí terminen en prisión. Quien habla conoce la prisión y conocí personas, anciano, que por robar en Sanborns, compartí con él el Río Norte, por robar chocolates. Estos se han robado el petróleo, la electricidad, no puede quedar impune. 2, hacer justicia es sí recuperar el sector estratégico para el pueblo. Y esto es lograr la tarifa social, lograr precios justos, no con miras de lucro, porque bonitas las que a su producción elevan los costos, elevan los precios. Y aquí hago un llamado de atención a que están dirigiendo sus baterías contra CFE, pero si la producción, la mitad de ellas lo hacen los privados. O sea, yo no he visto, porque trabajé por 25 años para Luz y Fuerza, yo no he visto que a alguien le falle la luz, vaya y se queje ante Iberdrola o vaya a las oficinas de Mota Engie. Yo nunca he visto que cuando a alguien le llega un recibo alterado, un recibo con precios elevados, vaya y haga un plantón ante Fenosa, ante Iberdrola, no. O sea, es muy bonito para el capital, que hasta en eso las quejas, el rechazo social, ni siquiera ellos lo sufren, lo sufre el propio gobierno. Y creo que es muy importante saber direccionar en dónde está el enemigo, en dónde están los que han causado este desastre eléctrico, este desastre energético. Y tenemos que también dirigir, sí, porque CFE factura, está bien,
levantar una queja, no pueden dejar que esto es parte de esta privatización y exigir nacionales. No pueden seguir detentando nuestro recurso. Hacer justicia es también tarifas bajas, tarifas sociales y ponerle el índice de fuego a estas transnacionales. No solamente exigirle a CFE orden, sino a estas transnacionales. Hacer justicia es regresar del trabajo a los más de 40,000 obreros electricistas que fuimos dejados, expulsados de Luz y Fuerza a punta de pistola y en algunos lugares estratégicos de subestaciones o las generadoras a punta de bayoneta. Esto fue un golpe de Estado fraguado desde las transnacionales y operado por Calderón y Javier Lozano. Así lo decimos, lo hemos ido diciendo y lo sostenemos. Quitarle, arrebatarle vida futura, su certidumbre, sus sueños, a 44,000 familias. Sí, reparar el daño es regresarles su mundo, su vida, su futuro. Coincidimos, desde luego, porque somos trabajadores y luchamos por justicia. Claro que se deben rescatar los cuerpos de los mineros y que se castigue al culpable, etcétera. Por supuesto que queremos que presenten a los chicos de Ayotzinapa. Claro que queremos, sí, porque hay que reparar el daño. Pues no solo es llevar a la cárcel, que por lo demás me encantaría, a él y a Javier Lozano, sino también regresarnos a trabajar. No estamos pidiendo algo, tuviéramos. Eso era nuestro. Es como quien le roban un auto, perdón por el símil, le roban un auto, encuentran al ladrón, meten a la cárcel al ladrón y no te regresan el auto, no te lo devuelven. A pesar de que encontraron al ladrón y al auto, solo castigan al ladrón, pero el auto no te lo regresan. Ahí están las instalaciones. Ahí atendía Luz y Fuerza, no se ha ido. ¿Quién creó esos postes? ¿Quién creías? ¿Quién cavó para llevar por vía subterránea la energía? ¿Quién construyó las subestaciones? No, o sea, este es un punto muy importante, porque justicia, insisto, es también reparar el daño en todos los sentidos. De modo que, en general, creo que hay una disposición gubernamental por avanzar en la recuperación del sector eléctrico, de recuperar la soberanía. Y esto, en un sentido amplio, nos lleva a la nacionalización. Sí tenemos que exigir la nacionalización. No puede ser obra de un hombre. La historia no la hacen los individuos. La historia la hacen los pueblos, parafraseando a Salvador Allende. La historia se hace en las calles, en la lucha, dentro de los sindicatos, dentro de las organizaciones. De modo que resarcir el daño no puede ser obra de una persona, como no fue obra de una tener la petición cuando Zedillo se avienta. Fue una lucha de todos nosotros. De modo que también regresar el trabajo, o sea, si pedimos nacionalización, pues no es un decreto, no, tiene que estar un pueblo en la calle, luchando, enfrentando las consecuencias que se van a derivar de una decisión por recuperar el sector eléctrico, hoy en manos de estas transnacionales, poderosísimas, porque tienen miles de millones de dólares, y porque tienen a los medios de comunicación, los controlan, salvo honrosas excepciones. Y así como decimos que la renacionalización no es obra de un individuo, pues yo también creo que recuperar nuestro trabajo, pues no es obra de una persona, no depende de un líder, ni de 4, ni de 20.
Depende de todos nosotros como trabajadores y de saber encontrar apoyo en todo el pueblo, porque la justicia solo viene de abajo, se exige desde abajo, se logra desde abajo y tenemos que organizarnos. Y aquí cierro mi intervención porque este 11 de octubre, pues me agolpan los recuerdos en mi mente y vuelvo a sentir esta expulsión militar de nuestra empresa, de nuestra fuerza de trabajo. Y 11 años después no tenemos justicia y hay una promesa, un compromiso que debe hacerse realidad. El proyecto, el dirigente Martín Esparza se entregó a los brazos de las transnacionales, así como decimos, Calderón acabó en consejos de administración de Iberdrola, Georgina Kessel, de secretaria de Energía, acabó en consejos de administración de empresas transnacionales, Elías Ayub lo mismo, todo ese personaje administrativo que maldirigió el sector eléctrico, terminaron a sueldo de estas transnacionales. Bueno, no terminaron, siempre estuvieron a sueldo de ellos, solo que ahora de manera cínica y descarada. Acabó Martín, acabó de Mota Engil y tal vez siempre estuvo a sueldo de este objetivo privatizador. Y eso constituye una traición. Entonces, este 11 de octubre, pues yo creo que va a depender de los trabajadores, del apoyo que encontremos, de este tipo de foros, denuncia, donde podamos proporcionar nuestros objetivos, nuestras causas, y desde luego, pues agradecer la apertura que se nos da a partir de los que organizan este evento. Entonces, pues creo que ya me colgué, ya no me sacó la señal, sigo aquí conectado, esperando sus comentarios, sus preguntas si las hubiera, y pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Muchas gracias por tu participación, aún en las condiciones del Internet, pero qué bueno que nos pudiste compartir porque son elementos muy importantes, sobre todo para los estudiantes de la Facultad de Economía. Creo que es algo muy formativo y que también tenemos que aquilatar nosotros porque en la Facultad de Economía durante muchísimos años se ha ido impulsando una visión de que la economía es apoyar a las empresas, ver sus costos marginales, una visión en donde el Estado no tiene que participar en la economía, no tiene que tener industria eléctrica, todo se tiene que privatizar, el Estado estorba, el Estado es ineficiente. Esa visión neoclásica, neoliberal, pues se ha impulsado ya desde hace mucho tiempo en las aulas de la Facultad de Economía. De hecho, pues en los 60, 70, la Facultad de Economía, sus egresados tenían puestos muy importantes en la estructura estatal, en las secretarías, había una formación sólida en cuanto a la planificación, en cuanto a la intervención del Estado en diversas áreas, y esto también se fue desmantelando. Yo creo que ahora es momento de que regresemos a las discusiones nacionales. Un tema muy importante es, por ejemplo, ver qué ocurrió con Luz y Fuerza, por qué la quebraron y por qué finalmente la aniquilaron. No es que fuera ineficiente, Luz y Fuerza tuvo una quiebra técnica, dado que no se le permitía vender la electricidad que generaba a unos costos que les permitiera tener algún excedente. La quiebra técnica de Luz y Fuerza fue que le obligaron a vender su electricidad a CFE a precios mucho más bajos de lo que le costaba producir. Entonces realmente ninguna empresa puede sobrevivir así. Estas grandes empresas nacionales no son ineficientes, las necesitamos para el desarrollo nacional. Hay muchos ejemplos en el mundo de la energía eléctrica, la energía petrolera, estatizada, nacionalizada al servicio del pueblo, es un gran motor de desarrollo y eso es algo que tenemos que estar discutiendo en la Facultad de Economía. Estas empresas públicas no son ineficientes, a Luz y Fuerza la quebraron por la fuerza, echaron a 44,000 trabajadores a la calle y creo que esta demanda también de que regresen a trabajar, pues no es solamente de los trabajadores del ESME, es por justicia social
es porque los necesitamos, es porque ellos tienen la capacidad para echar a andar el sector eléctrico nacional. Ellos han trabajado muchísimos años levantando los postes, resolviendo los problemas, atendiendo a la gente, y ahora están sin poder echar mano de todo ese conocimiento para apoyar al desarrollo de la industria eléctrica a nivel nacional. Yo pienso que la ciudadanía, la población, necesitamos a los trabajadores del ESME laborando en lo que saben hacer. Es un gran desperdicio que no podemos permitirnos como nación, que simplemente estén esperando a ver en qué momento les regresan el trabajo. Y bueno, creo que estas discusiones hay que seguirlas dando, hay que ser muy críticos con lo que aprendemos, con lo que discutimos, hay que estar pensando también en el desarrollo nacional, que esto poco a poco vaya pues llegando a todas las aulas de nuestra facultad y de todas las demás escuelas de la universidad y de otras escuelas, porque les hemos permitido demasiado, le hemos permitido a estos neoliberales mucho. Ustedes saben que, por ejemplo, el ITAM, una escuela que explícitamente, si ustedes leen el discurso del rector del ITAM el día que se inauguró esa escuela, textualmente dice que se abre para hacerle frente a la visión nacionalista y proteccionista de la Facultad de Economía de la UNAM. Y el ITAM empezó a ocupar todos los puestos de dirección de las grandes secretarías, empezando por la Secretaría de Economía y luego llegando hasta la Presidencia de la República, con toda esta visión neoclásica, neoliberal. Y si a nivel nacional empezó a darse un cambio, y digo empezó porque hace falta muchísimo más que hacer, pues en la UNAM también tenemos que hacer lo nuestro y profundizar el pensamiento crítico y volver a estas discusiones que están en el centro de nuestro quehacer como economistas. Así que pues muchas gracias a Fernando y a Mario por sus participaciones. Juan Miguel estuvo haciendo algunos comentarios en el chat que también le agradecemos mucho. Y para finalizar, no sé si, bueno, además de que los compañeros que quieran hacer preguntas puedan hacerlas y también puedan escribir en el chat, si quieran hacer un cierre de sus intervenciones para dar por finalizado el foro. Entonces empezaríamos por Fernando. ¿Qué te parece, Fer? Tienes... Ah, perdóname. Es que hace ratito, prendieron su micrófono varios compañeros y entonces desactivé el micrófono para que nada más el moderador pudiera usarlo. Discúlpenme. Sí, muchas gracias, Escuchamos, Fer. Gilberto. Sí, bueno, yo creo que nos metieron durante 36 años una filosofía de mentiras, de eufemismos que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestras naciones. Todo este neoliberalismo, las mismas recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, simplemente han sido para toda la mentira manejada en los medios de comunicación, tenemos que desecharla. Por ejemplo, cómo vinieron privatizando, son más de 1,500 empresas que eran públicas y que las despedazaron con dos razonamientos básicos, ¿no? Primero fue estrangularlas financieramente, presupuestalmente. O sea, no les dotaban ya de presupuesto. Y la otra son que vinieron impulsando de que el costo de las nóminas de estas empresas eran muy altos, estratosféricos. Hay otros elementos, por ejemplo, que las vacantes de todas estas empresas, por ejemplo, en el sector salud, en el sector magisterial, en estas empresas petroleras, en la empresa eléctrica, todas estas vacantes empezaron ya a no cubrirlas. Entonces, pues yo creo que ahora nos tiene que quedar claro que esa parte no funcionó y no en ninguna parte del mundo.
Por eso yo creo que sí, hay que sostener que el neoliberalismo está en declive, no funciona, no sirve, no causa desarrollo social y económico para nuestros pueblos. Entonces, pues yo creo, quiero agarrar las palabras de Gilberto porque la Universidad Nacional Autónoma de México también ha sido un grato impulsor, ¿no? En el aspecto académico, en el aspecto de asesoramiento, en el aspecto de posicionamiento del contexto de los temas nacionales en nuestro país. Entonces, yo creo que sí habría que ahora echar a andar esta parte, por ejemplo, ¿qué están pensando los economistas, no? ¿Qué están pensando los juristas de de la Facultad de Derecho de la UNAM? ¿Qué están pensando los sociólogos de esta facultad? Y yo creo que es importante meter en los temas que están pasando en nuestro país y que ustedes puedan ayudarnos. Por ejemplo, este asunto donde todas estas reformas estructurales fueron aprobadas por sobornos, ¿sí? Donde esta nueva reglamentación, modificando las leyes secundarias, solamente unos cuantos, ¿sí? Y contraviniendo el interés nacional. ¿Qué pasa jurídicamente ante ello? ¿Cómo se resuelve? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que estas empresas extranjeras, por ejemplo, las panaderas como Bimbo o las comerciales como Walmart ahora estén metidas en el sector eléctrico? ¿Sí? Y porque sobornaron y porque compraron a, a estos mandatarios que fungían como gerentes de sus empresas. O sea, ¿ha lugar o no que jurídicamente podamos echar se puede o no? Pues yo pienso que sí. Si fue a través de estos hechos ilícitos, pues creo que hay herramientas jurídicas para hacerlo. Y yo creo que en el plano económico, bueno, pues ustedes también tienen una tarea sumamente importante de, pues concientizar, de informar al pueblo de México, pues que hay otros caminos, no solamente el neoliberalismo donde imponían sus 4% de incremento salarial y donde estaban todo el tiempo controlando la inflación, es decir, en la psicología de esas que no era posible entonces ganar más o ganar ya ni siquiera mejor. O sea, cómo nos fueron metiendo todas esa idea, ¿no? O sea, que las empresas transnacionales pueden hacer mejor nuestro trabajo. O sea, ¿cómo puede ser que en el horizonte del pensamiento sea mejor que se privatice todo? O sea, lo que está diciendo Mario creo que es muy importante. O sea, si el campesino tiene su tierra, es su jitomate, su producto, o sea, ¿cómo es posible que se piense que ahora está por hecho por alguien que rompió en tu terreno y que ahora está haciendo lo mismo, pero que ahora ya no es tuyo? O sea, ¿cómo puede estar en nuestras mentes, porque lo han venido imponiendo estos intelectuales orgánicos, que benditas sean las privatizaciones en nuestros países? Entonces, yo creo que el reto está ahí, es muy importante. Ojalá que ustedes, pues hagan lo propio. Se necesita siempre, siempre a los universitarios, la máxima casa de estudios para que ese trabajo se haga. Cuando nosotros nos dieron el golpe en 2009, nos invitaron a algunos foros y, y uno que pensaba que se hizo en la Facultad de Derecho, yo pensaba, bueno, ¿dónde está el acompañamiento, no de todos estos profesores, de estudiantes que seguramente tienen ahí varias perspectivas de cómo enfrentar este decreto que nacía totalmente viciado, ¿no? O sea, ya no son, ya Luz y Fuerza ya no puede seguir porque ya es al interés nacional. O sea, ¿cómo es posible que durante décadas sigamos, ustedes aprietan su dedo a un botón y se enciende la luz? ¿Sí? Y ahora ya no resulta que ya no es del interés nacional y despojaron y quitaron a 44,000 trabajadores. O sea, suena perverso, suena totalmente, no creíble, pues, lo que pasaba.
Entonces, yo iba a ese foro y pensaba, ojalá que nos asesoren y una serie de cosas que encontré, pero yo creo que sí debe de poner la máxima casa de estudios todo su potencial en conocimiento y acompañar al pueblo de México en estas acciones que vamos a enfrentar. Por lo pronto, compañeros, pues yo agradezco esta parte. Nosotros seguimos insistiendo en quitar a estos charros sindicales que nada abonan a la vida nacional de nuestro país. Ya es momento que se vayan. Es necesario que el equilibrio de fuerzas entre trabajo, capital, pues se dé. Entonces, yo espero que hagamos lo propio, lo estamos haciendo y creo que tenemos este sexenio, desde mi punto de vista, los electricistas para poder resolver esta parte, que contribuiría a reparar el daño, no solamente a los trabajadores, sino a todo nuestro país que fue agraviado, como dice Mario, no por Felipe Calderón y Javier Lozano, sino por todas estas transnacionales que están, que los tienen como títeres, llevando para un lado y para otro, pero nada tiene que ver con el interés nacional. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchísimas gracias, Fernando. Mario. ¿Sí? ¿Me escuchan? Correcto. Sí, te escuchas bien. Sí, yo voy a dar un par de datos más, quizás 3, que es también parte de esta irracionalidad del neoliberalismo y del propio gobierno, ¿no? Estos datos los proporciona la Secretaría de Energía, cuya titular es Rocío Nale. Actualmente, en nuestro país se generan 90,000 megawatts. 90,000 megawatts. Y lo que se consume, cuando es el momento de demanda máxima, se requieren 50,000 megawatts. O sea, hay una sobreoferta, hay una enorme sobreproducción. Cuando más te van a comprar electricidad, energía, son 50,000 megawatts, pero tú estás produciendo 90,000. O sea, esto es el despropósito. Esta es la negación de lo que representa una planeación básica, mínima, de lo que es la economía. Tenemos un sobrante y quieren seguir vendiéndole. Ahora, se va a calcular, hay estimaciones, se están a cada momento reelaborando, reinterpretando, pero se estima un descenso del PIB en este año, producto de la pandemia y de razones también económicas. O sea, la situación en la pandemia no era boyante, no era sana. Sí teníamos problemas ya de producción, de desempleo, etcétera. Pero vamos a hablar nosotros de un descenso en tasa del orden de 6-8% negativo. O sea, el PIB, sus siglas, ¿no? Producto Interno Bruto, ahora no se va a producir, se va a desproducir, si se me permite el término. Vas a dejar de producir. Es decir, que la demanda de electricidad va a bajar aún más y tú no derrochando, o sea, esto no puede ser, esto se tiene que planear y hay un plan nacional de energía, hay un plan nacional de electricidad que ha colocado en primer lugar comprarle, supongo que esto lo comentó también Fer, y perdón si lo reitero, es que como les digo, me cortó el internet, hay un plan por revertir el orden del despacho. O sea, el despacho es cuando los privados producen y también quién le compras primero. Y el despacho eléctrico, la nueva política, bueno, no comprarle, subir primero a las líneas de transmisión toda la energía que se produzca por CFE
Si era falta, entonces entran los privados. Pero fíjense de qué estamos hablando, de una capacidad de producción por encima de la demanda y un descenso del PIB que te puede llevar a esta recuperación, este reordenamiento. Este es un dato muy interesante porque los privados se oponen a que esta política de reordenamiento se efectúe y quieren ser ellos los primeros en subir su energía. Y no, esto no puede ser. Nosotros podemos hacerlo. Ese es un conjunto de datos que estamos señalando. Otro conjunto de datos es el consumo de esta enorme demanda de energía en donde se consume. Y les comento, en los polos, el 25% de todo lo que se consume de electricidad, el 25% lo quema 1,000 grandes empresas y sus firmas, sus sales, sus divisiones. 1,000 empresas consumen el 25% de la energía eléctrica. Dense cuenta ustedes de la enorme concentración del consumo, porque así también se concentra el capital. Y el 25% de electricidad también lo consumen 33 millones de usuarios domésticos. Entonces, estoy poniendo los polos. 1,000 empresas consumen 25%, 33 millones de personas, de viviendas, de departamentos, consumen el otro 25%. Hay un huachicoleo. Este es el tercer dato y quiero ya ir concluyendo. Hay un huachicoleo. Esto es un robo de electricidad, así como se roba el petróleo. Se robaba porque ya bajó bastante. Cuando empezó Andrés Manuel a estas políticas de combate al huachicoleo, se hablaba de una fuga en dólares de 60,000 millones de pesos, perdón, en pesos vamos a poner 60,000 millones de pesos al año de robo de petróleo. Se percibe a partir de los centros de monitoreo que existen aquí por Marina Nacional en la torre de Pemex, y entonces es posible medir cómo se pierde presión a partir de una fuga, y el caso es que se fue documentando que en todo el país, salvo 7 estados, en todo el país había ductos, o sea, había 2 Pemex, uno clandestino, uno de huachicoleo, o sea, una doble red de distribución de petróleo. No sé si han visto ustedes en algunas banquetas en sus colonias, todavía debe haber con una calaca que dice, no es que hable aquí, porque por aquí pasa un ducto. Sí, ahí pasan los ductos, o sea, pero hay un ducto paralelo que se robaban pues sobre todo al interior de la República para el huachicoleo. ¿Cuánto se robaban al año? 60,000 millones de pesos. Así lo mismo con electricidad. Del lugar donde se produce al lugar donde se consume, en ese trayecto se pierde electricidad. Por 2 motivos. Porque hay pérdida a la falta de mantenimiento, se la roban. Y los grandes consumidores, estas 1,000 empresas, son las que principalmente se roban la energía eléctrica. O sea, podemos nosotros diseñar, el monto de robo de huachicoleo eléctrico es de 30,000 millones de pesos. La mitad de lo que se perdía en Pemex. Pemex, 60,000 millones de pesos al año. Energía eléctrica, robo, no pérdida técnica. Pérdida por robo, que son las no técnicas. 1,000 millones de pesos. Y está muy concentrado en estas 1,000 empresas. De modo que pensamos nosotros, hay lugar para trabajo, para recuperar hacerle frente a ese huachicoleo, porque no puedes, a diferencia del petróleo, o sea, tú cortas el ducto desde un centro de monitoreo y deja de fluir el petróleo. Así lo hicieron, no sé si recuerdan ustedes, este operativo de pipas, porque dejaron
de surtir el petróleo por el oleoducto. Dejaron de hacerlo por esa vía porque cortaron y llevaban en pipas una distribución a las zonas que más necesitaban este petróleo. Ahí yo tuve que hacer un par de filas un poco largas, pero entendiendo de qué se trataba, pues te aguantas la fila en la gasolinera, etcétera. Con la luz no se puede hacer esto. Tú no puedes cortar la luz. Es algo bastante complejo, bastante delicado. Usualmente se planeaba, se pedía la libranza y podías operar, pero si se te atraviesa, puedes cortar la luz. Si se el metro, no puedes cortar la luz, si son los semáforos, si es una escuela, si es trabajo básico, fundamental, esencial, tienes que trabajar con línea viva. Entonces, esa es la especialidad de nuestros compañeros. El ser electricista de esos vuelos, de esos niveles, de coquetear con la muerte, con el alta tensión, para combatir la pérdida técnica y no técnica, la que resulta de fallas de la que resulta por robo de estas grandes plazas comerciales, de estas grandes armadoras, que son las que se están robando la energía. Eso es también soberanía, eso es también recuperar el sector. Y todo esto, pues yo pienso que tienes a 40,000 trabajadores vendiendo tacos o en un taxi, en la informalidad. Esto es un desatino. Sí se tiene que planear, sí estamos de acuerdo en lo que se está haciendo con respecto a la recuperación soberana, la soberanía eléctrica. Esto es muy importante, pero se requieren del fuerza de trabajo y pues es lo que saben hacer aquí todos nuestros compañeros. Yo creo que sí es posible, sí hay condiciones. ¿Dónde está el problema? Pues hay un gobierno dispuesto, hay un compromiso de hacer justicia y el daño no se ha reparado. ¿Qué lo ha impedido? Esencialmente mi respuesta es el trabajador, que no se alcanza a unir, que no alcanza a armonizar el esfuerzo en un solo torrente, en una sola expresión para hacerse presente frente al gobierno y demandar de manera exigente pero respetuosa que se avance en el sector eléctrico hasta una absoluta recuperación de la soberanía para provecho de la nación y trabajo para todos. Esto es muy importante. Y el contrapeso en lo inmediato pues es Martínez Paz, que usurpando una representación porque realmente trabaja para una empresa, ya lo comentamos, pues no es un obstáculo también para nuestros objetivos. Entonces, nuestra lucha este 11 de octubre va sobre estos dos ejes: trabajo a partir de avanzar en la recuperación energética, coincidiendo con los propósitos del gobierno, y democracia sindical. Ya no queremos que existan este tipo de prácticas. El no robar, no mentir, no traicionar debe estar en todos lados. El combate a la corrupción incluir a la esfera sindical. Y pues en eso estamos. Y nuevamente me disculpo por las fallas y agradezco la escucha y ojalá tengamos otra oportunidad para volvernos a comentar cosas como estas que son muy importantes en la formación de todos. Para nosotros también es muy importante esto. Pues aquí le dejo y agradezco a los organizadores y pues aquí estoy por si hubiera algo más y que el internet me lo está permitiendo ahorita. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, pues vamos a dar por terminada la actividad. Muchas gracias a todos por su participación. Creemos muy importante difundir y fortalecer el pensamiento crítico en la UNAM, discutir más los problemas nacionales, discutir más los problemas del desarrollo. Muchas gracias al ESME por su lucha, sobre todo a los trabajadores de abajo, los trabajadores que han estado en contra de las transnacionales, en contra de la privatización de la industria eléctrica.
los mexicanos les debemos mucho por esta resistencia de tantos años en contra de los gobiernos neoliberales y pues ahora incluso en contra de su propia dirigencia charrificada y neoliberal, que pues imagínense, han estado con una cantidad de enemigos impresionantes y pues a nosotros como estudiantes, profesores de la UNAM, creo que nos corresponde escuchar, informarnos y apoyar estas dignas causas y estas luchas. Les pongo aquí en el chat el enlace para descargar el libro de Mario, el libro de la otra historia, para quien le pueda interesar, lo comentamos hace un ratito, y también les pego el enlace de el sitio de Facebook donde se estuvo transmitiendo esta conferencia, por si quieren verla otra vez, compartirla, difundir, nos ayudarían mucho, y también a esta causa de los compañeros electricistas. Pues muchas gracias, compañeros, que estén muy bien, cuídense y hasta la próxima. Muchas gracias a Fernando Oliva y a Mario por su participación.